Bueno, eso es sobre todo lo más importante en este tipo de estudios, que cada vez más que vamos a la Biblia, extraemos de ella nuevas informaciones, nuevos tesoros que poder descubrir, y sobre todo que esta información que hemos estado estudiando es de suma importancia para el pueblo de Dios en el tiempo final. Así que me alegra que ustedes hayan aprendido. Recuérdenos el procedimiento de relevancia en esto. Usted aprende, pero que lo que usted aprendió se quede ahí. No, que tenga vida en nosotros mismos. O sea, que entre por aquí, pero que se quede ahí. No que entre y salga, sino que se quede con nosotros. Cuando esto se queda en nosotros, entonces genera un efecto en nuestras vidas. Y por lo tanto estamos preparados para poder compartirlo con los demás, que es también básicamente lo importante en esto. Advertir al mundo de los acontecimientos que la Biblia nos menciona. Muy bien. Tenemos allá lo que habíamos iniciado. Este tema es un poco extenso, pero ya su primera parte lo vimos el día miércoles y lo vamos a terminar ahora mismo. Así que repasando brevemente, vamos entonces al título. Estamos en Apocalipsis 17, la mujer que cabalga la bestia. La mujer que cabalga la bestia. Es decir, ¿cuántos elementos están en juego en ese capítulo? 2, por lo menos, los más importantes, que después de esto se desglosan otros. Pero vemos ahí una mujer, y esa mujer está cabalgando, está montando una bestia. La fotografía ilustra entonces cuál es la figura de lo que está diciendo el título. O sea, una mujer que está montada sobre una bestia. Y repasamos un poco. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo, dice Juan, y me dijo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿qué característica tiene esta mujer? Que es una ramera, es una prostituta. Es decir, una prostituta está situada en una posición que no tiene una sola persona que está con ella, sino que tiene ¿cuántas? Muchas. Esta mujer es ramera, por lo tanto se ha prostituido y tiene entonces diferentes vínculos con diferentes personas o diferentes instituciones, que básicamente es lo que el estudio quiere decir. Entonces esa es la mujer, pero esa mujer está montada sobre una bestia. Y vamos a seguir leyendo. Dice que también está sentada sobre muchas aguas, es decir, está sentada sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, personas, que son las que conforman los pueblos, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes, es decir, los gobernantes. Es decir, los gobernantes del mundo tienen relaciones con esta mujer. Por eso la mujer se llama que es una ramera. Pero no solo los reyes, sino también ¿quiénes? Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que no solamente entran en esta escena los gobernantes, sino todas aquellas personas que también han bebido del vino que esta mujer tiene y se han embriagado con ella. Aquí entra hasta el humilde campesino de mi pueblo, que todos los domingos va y comulga con este sistema. Así que desde esta persona hasta los gobernantes en el mundo. Y dice que me llevó en el espíritu al desierto,
Y ahora Juan dice, vi una mujer sentada sobre una bestia, y la bestia es, ¿cómo? Escarlata, pero que está llena de nombres de blasfemia. Así que ya vimos que la mujer es ramera, y como es ramera y tiene relaciones ilícitas con muchas personas en el mundo, que van desde los reyes hasta cualquier morador de la tierra, pero ahora nos describe de que la bestia sobre la cual la mujer está sentada es una bestia que tiene color, que está de color que escarlata, pero que la bestia también tiene que nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Así que entonces vemos la bestia. La bestia que es una bestia escarlata, como se asemeja a la fotografía, y que tiene 7 cabezas. Las cabezas en la bestia representan reinos, poderes, naciones. Quiere decir entonces que la bestia está montada sobre qué. Digo que la mujer está montada sobre qué clase de bestia. Sobre los reinos. Pregunto entonces, ¿quién controla a quién? La mujer, porque está montada sobre la bestia y es la que la controla. Entonces las que están por debajo de la mujer, entonces son todos los poderes que están sometidos a lo que la mujer dice. ¿Entendemos eso? Entonces ahora vemos por qué los países en el mundo entonces le rinden tributo, reverencia, respeto y autoridad a esa mujer. ¿Pero qué es esa mujer? Era la pregunta que decía nuestro hermano Dani. Hablando entonces en términos directos, esa mujer es el sistema papal. Aunque yo les presento el Vaticano, en realidad el Vaticano es el lugar, el trono del sistema, que ahora tiene un líder visible, que siempre lo ha tenido, un líder que es como visible. ¿Quién es el actual líder que es visible en ese sistema? Este señor, el Papa. ¿Él es la máxima autoridad del sistema? Bueno, el visible que tiene el sistema. Sin embargo, yo decía que hay por sobre él al llamado así el Papa Negro, que de negro no tiene nada. Es decir, no es que una persona de color negro, no, sino porque es una persona que está oculto, que nadie lo ve, pero que es el que controla a estos. Cuando estos no se identifican con él, ni con los intereses de él, ni del sistema, entonces estos ya no le sirven. Y como ya no le sirven, ¿qué pasa? Se quita del escenario. Se quita del escenario. El anterior a este fue tanta la presión que tuvo, porque recordemos que este sistema ha sido un sistema bien corrupto, que ha albergado toda clase de pecados en los monasterios, en las mismas iglesias, y que se valen de la ignorancia de los filigreses, de los que pertenecen a este sistema, y valiéndose de la ignorancia, aprovechan esa ignorancia y hacen todo tipo de atrocidades. Entonces hemos visto que este sistema se ha corrompido, tanto así que ha abusado no solo de mujeres, sino también de muchos niños en el mundo entero. Esa presión ha recaído sobre el anterior a él, y esa presión le hizo a este señor, dice: yo no aguanto más con esto, parece que es una situación que está fuera del alcance de él. Entonces la mejor manera que él se libró de esto, ¿qué fue? Renunció. Y entonces hay necesidad de poder escoger otro, y fue escogido este señor, que de paso ha sido el primer jesuita entre los papas. ¿Saben quiénes son los jesuitas, verdad? ¿Conocen de los jesuitas? Bueno, los jesuitas es, de una manera más clara, el servicio secreto del sistema. La guardia que protege ese sistema. Pregunto, ¿ustedes pueden fácilmente identificar quiénes son los que cuidan al presidente Trump? No, porque no están uniformados. Son personas como nosotros. Pero qué fácil identificarlos cuando están en derredor de él. Pero los que están en derredor de él, pero no son los únicos. Hay personas que están entre la población que está viendo cuando el presidente se presenta.
Y puede ser gente misma que dé la apariencia de que son personas que también quieren escucharlo y quieren verlo, pero son gente que están ahí como infiltradas para poder ¿qué? Percatarse de que entre la población que está viendo al presidente no haya ni exista una amenaza potencial que atente contra la vida del presidente. Al más mínimo intento de que una persona haya o represente una amenaza al presidente, es una persona muerta, que le cae de donde usted menos espera. Ahora, este señor es un jesuita. Es decir, aunque es papa, él es un jesuita. Quiere decir que él también ha hecho el voto de juramento con sangre. ¿Ustedes saben lo que significa el voto de juramento de sangre de los jesuitas? Es decir, que él promete al sistema acabar, y se describe, no solamente acabar, matar, envenenar, decapitar, usar la espada y cualquier tipo de cosa que esté a su alcance para apartar del camino a todos aquellos que no comulgan con el sistema. Los jesuitas, sí, así como lo escuchan, y ellos hacen un juramento con sangre. Con sangre. ¿Ante quiénes? Ante el sistema. Así que ellos prometen, y no solamente es que prometen, juran matar a cualquiera que represente una amenaza para ellos. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, y es más serio de lo que ustedes, si lo han entendido, entonces estamos en sintonía, pero si no lo han entendido, es más serio de lo que creen ustedes. Decir lo que nosotros como adventistas estamos diciendo acerca de ellos, si aquí hubiera un jesuita ahora mismo escuchando entre la población, Rodolfo es alguien que tiene una etiqueta de enemigo del sistema, y yo tendría problemas con ellos. Pero a mí no me importa ni tengo problemas si a mí ellos me hacen cualquier cosa por decir lo que yo tengo que decir a esta iglesia y al mundo. Ahí es donde la Biblia dice de que el justo vivirá por fe, porque Satanás a través de este sistema querrá callar y cerrar la boca a aquellos que se pronuncien en contra de esto. Ser adventista ahora es de lo más fácil. Hoy, aquí todos ahora somos cristianos adventistas bien, pero ser adventista bajo un tiempo de crisis y depresión donde lo que tú crees y dices de lo que crees y el sistema te dice te callas o te mueres, ¿qué haces? ¿Es fácil ser adventista así? Yo les pregunto, Pedro y Juan fueron los mismos discípulos y apóstoles de Jesús en tiempos de paz como en tiempos de guerra. ¿Lo fueron o no? Sí, se los pruebo con la Biblia que sí. Sí, porque estuvieron con Jesús cuando estuvieron formándose como discípulos, pero aún cuando Jesús murió y resucitó y se fue, ellos recibieron de Jesús la gran comisión de seguir predicando y lo hicieron, pero hubo un sistema que les dijo: ustedes tienen prohibido hablar en nombre de Jesús. ¿Se callaron ellos por eso? ¿Qué dijeron? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y eso les costó qué cosa más adelante? La vida. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. Todos. Apartando Judas, desde luego también, ¿verdad? Que Judas se suicidó, pero él apostató. Por lo demás, todos los demás murieron, y el primero de ellos fue Santiago, que murió a manos de Herodes, decapitado. Pedro, ¿de qué manera? Crucificado. Y pudiéramos seguir la lista. Juan, aunque no murió como tal, no significa que no sufrió, porque ya hablamos de que él fue metido vivo en una caldera de aceite hirviendo, y aún de allá Dios lo sacó, porque tenía que mostrar a esta iglesia hoy aquí lo que habría de revelarle cuando estaba preso en Patmos. Así que todos ellos han muerto por su fe.
y la historia no va a cambiar al final. La historia se repetirá y peor que antes. Por eso yo digo que hay 3 maneras de llegar al cielo. ¿Cuántas? 3. Y se las digo. 1. Dios pondrá a descansar en la sepultura a aquellos que son fieles a Él, pero que saben que no podrán pasar la crisis que se avecina. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Los pone a dormir. Vamos a sentir el dolor de mucho, qué sé yo mismo puedo estar hablando de mí y alguien que voy a morir antes, no lo sé. Pero de esa manera Dios le estará garantizando la corona de la vida eterna. Amén. Número 1. Número 2. Como los apóstoles, habrán personas que tendrán que morir por lo que creen. Así como los apóstoles, y viniendo más hacia adelante, todos aquellos cristianos que murieron en la hoguera, en la guillotina, en los calabozos, de la manera más horrenda que hayan muerto, también así como ellos, habrá en este tiempo final personas que tendrán que morir por su fe. Yo no sé si seré uno de ellos o ustedes lo serán. Número 2. Y número 3, el gran ejército del Señor. Aquellos que no conocerán la muerte, sino que serán los 144,000 que serán trasladados vivos de la tierra al cielo y pasarán por la gran tribulación. ¿Cuántas maneras? 3. Morir antes de que reviente todo esto. 2. Morir por lo que crees. Y número 3, quedar vivos y por la eternidad, pasando el fuego y todo tipo de situaciones difíciles, que serán los 144,000 que formarán el ejército de Dios. ¿De cuáles seremos? No lo sabemos. En cualquiera de los 3, que la gloria sea para Dios, pero que estemos en alguno de ellos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Este Señor es el cabecilla visible del sistema. Avanzando un poquito entonces, porque nos falta, y hay una fotografía que ilustra que la mujer, ¿qué es? Una persona que tiene relaciones ilícitas con los reyes y con toda clase de personas. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro y de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo le presentaba una fotografía de lo que significa ver el sistema con gobernantes en el mundo. Y mira que curiosamente que el gobernante que está con él es el que gobierna este país. ¿Indica entonces que hay alguna relación? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver lo civil o político con lo religioso? ¿Habrá algo que los conecte? Nada. En lo mínimo, nada. Que existen, sí, y deben existir, pero cada uno ¿dónde? Dentro de su patio. El vecino en el patio de él y el otro en el patio de él. Ahí todo está en orden. Y Jesús mismo exhortó a que así debería ser. A César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la iglesia en su lugar y el poder civil en su lugar. Pero estos, de la manera como lo estamos viendo, ¿qué es lo que está pasando? Que se unen. Y no es que se unirán un día, están unidos. Lo que pasa es que esa unión que ya empezó hace ratos, tendrá un clímax en donde, bajo esa unión, bajo esa alianza, no necesariamente él como persona, sino lo que él representa como presidente en este país, él le devolverá el aliento de vida a esta bestia que ahora está como está de muerte, está herida. Pero la herida ¿cómo está? Día a día se está sanando, se está curando. Al final, valiéndose del poder que tiene y de la legislación que tiene, creará una imagen a través de la ley dominical que le rinde honor ¿a quién? ¿A los Estados Unidos? No, a El Salvador. No, al sistema, a esta mujer, a este sistema apóstata. De esa manera es una relación como ilícita. Y hablábamos de que no solamente con Estados Unidos. Yo presenté varias fotografías de diferentes gobernantes que representan diferentes países. Así que esa mujer es llamada como Babilonia, que es ¿qué? La grande. Pregunto, ¿es grande? ¿Es grande este sistema? Muy grande, poderoso,
fuerte, desde luego que lo es, pero que es la madre ¿de qué? Entonces, si es madre, entonces tiene hijas. ¿Y las hijas qué hacen? Siguen el mismo ejemplo de la mamá. Porque nuestros hijos serán lo que nosotros somos. Así de simple. Y dice de que esta Babilonia, o esta mujer, es la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Usted nomás tiene que buscar en la Biblia lo que son abominaciones para saber qué es lo que la ramera hace. ¿Es abominable pedir a otro hombre como nosotros perdón por nuestros pecados? ¿Es abominable? Es decir, yo voy donde el hermano y le digo, hermano, por favor, mire, perdona mis pecados. Yo sé que he cometido muchos pecados, pero tú, que eres un hombre de Dios, perdona. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Él puede perdonarme pecados? ¿Este sistema se da esa atribución? ¿Se dan a ellos los mismos la autoridad de perdonar pecados? Sí. ¿Eso es bíblico? La Biblia dice de que el único a quien nosotros podemos y debemos confesar nuestros pecados, ¿quién es? Jesús. Entonces, este sistema ha cambiado todo lo que la Biblia ha dicho. Ha metido confusión. ¿Y cuántos han creído en tal cosa? El mundo entero. El mundo entero. En su mayoría. Así que vemos aquí una vez más a la mujer y que está sentada sobre la bestia. El color escarlata. Lo vemos ahí. Esta idea viene de la antigua Babilonia cuando hablábamos de los caldeos, que significa, caldeo viene de caldeo, al rojo vivo. El rojo es el color que identifica el sistema. Y vemos que esta mujer está rodeada o está vestida de oro, de piedras preciosas. Y ahí yo les ponía un ejemplo de lo que eso significaba. Pero nota, Juan dice que vio a la mujer y cuando la vio se asombró con grande asombro. Pero ¿qué es lo que le asombra a Juan? ¿Qué es? Bueno, hay dos líneas de entendimiento sobre esto. Una, porque Juan ve a la que en un momento fue también una iglesia, parte de la iglesia de Dios, pero que renuncia a esa iglesia y se corrompe. Al corromperse, entonces se forma una mega estructura capaz de poder hacer ¿qué? Cualquier cosa, hasta matar. Entonces, ¿qué pasa con Juan cuando ve eso? Se asombra. Lo que es capaz, mira, y te lo ejemplifico así. Una persona que ha sido parte de esta iglesia, la iglesia adventista, que ha vivido este mensaje, que ha nacido aquí, que se ha desarrollado aquí, que lo que conoció lo conoció aquí, y resulta que más tarde renuncia a su fe. Y cuando tú te encuentras a esa persona por la calle, Rodolfo, el que nos predicaba ya una semana, oiga, ¿hasta dónde ha llegado este hombre cuando se salió de la iglesia? ¿O dejó de creer en esto? Y usted me mira por allá, irreconocible. ¿Se asombraría usted? ¿Sí? ¿Se asombraría verme por ahí a mí emborrachado o en grupos delincuenciales haciendo cualquier tipo de locura? Si recuerda que en algún momento yo estaba haciendo esto, pero ahora me ve allá. ¿Cuál sería la reacción de usted? Juan ve al sistema de la misma manera, que formó parte del pueblo de Dios, pero que renuncia al pueblo de Dios, se corrompe y ahora hace cosas que nunca Juan llegó a imaginar que haría. Uno. Dos, que al corromperse, ¿qué es lo que ha hecho? Matar y matar a cuanta persona se oponga, iglesias se opongan a lo que ellos creen. Somos la única iglesia en el mundo, oiga, somos la única iglesia en el mundo que predicamos tal cosa. Por lo tanto, al predicar esto, si somos los únicos que lo hacemos, también seríamos los únicos que tendremos problemas por hacerlo. Al hacerlo, el que lo hace asume las consecuencias. Por eso dice Apocalipsis 12:17 que Satanás se ha airado con la iglesia, que a su fundamento ¿qué tiene? La ley de Dios y el testimonio de Jesús.
Busque una iglesia que tenga las dos cosas. Encuéntrenla y dígame la parte de nosotros quiénes hay. Ninguna. Indica entonces que Satanás, ¿con quién está airado? Con nosotros. ¿Por qué? Porque levantamos en alto las verdades que el mundo ha pisoteado y que el sistema ha pisoteado. Y esto no es invención mía. Ellos mismos lo admiten. Porque en el catecismo católico, que yo me lo he leído muchas veces, en el catecismo católico, ahí mismo dicen que ellos se han tomado la atribución de cambiar la solemnidad y la santidad del día del Señor sábado al domingo. Ellos mismos lo dicen y lo admiten en el catecismo católico. Así que esto no es invención de nosotros los adventistas. Ellos mismos lo han hecho, basado en que el Papa, cuando está sentado en su silla papal, vestido como Papa, entonces representa una autoridad que ellos mismos se han adjudicado al decir que Él es capaz y tiene la autoridad de poder corregir aún hasta las leyes divinas. Y que estando en su investidura papal es infalible. El único infalible, la Biblia me dice que es ¿quién? Dios. Nosotros no. Porque nosotros hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. La Biblia dice de que Dios no es hijo de hombre para, ni tampoco para que se arrepienta. Lo que Él dice, así es. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que encontramos ese sistema ahí, esa mega estructura que Juan ve. Pero nos encontramos que la mujer está como borracha. ¿Pero borracha de qué? De tanto hijo de Dios, tanto cristiano, que ellos, basándose en la influencia que ejercen sobre la bestia, como la mujer está montada sobre la bestia, ellos manipulan, controlan y ejercen influencia sobre la bestia, que es los poderes, los gobiernos que en el mundo existen, esa alianza ilícita, que ellos entonces están sujetos a obedecer lo que la mujer que está montada sobre ellos diga. Y entonces finalmente ¿qué? Vemos por qué Juan vio a la mujer emborrachada. Yo les presenté ese video de lo que eso vivieron muchos cristianos en la edad media. Pero entramos al versículo 8. Vamos al versículo 8. La bestia que has visto era, leamos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir ¿de dónde? E ir a dónde? A perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Otra vez, ¿notan? Pero ahora, ¿quiénes son los que se asombran? Primero fue Juan. Pero aquí dice que ¿quiénes son los que se asombran? Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, entonces ¿qué clase de personas son? Los que comulgan con este sistema y que finalmente su destino está decidido, se perderán. Porque solo los que sus nombres permanezcan en el libro de la vida son los que se salvarán. Porque son los que han reconocido a Jesús como su único salvador personal. Han lavado sus vidas, sus pecados en la sangre del Cordero. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida, entonces son los que están ¿dónde? Que están inscritos en el libro de las iniquidades y de los pecados, que sus maldades han llegado hasta Dios y por lo tanto son rechazados y reciben su paga como tales. Como pecadores nunca reconocieron a Jesús como su Salvador, por lo tanto al final alguien tiene que pagar por los pecados. Y cuando Jesús ha cerrado la gracia y ya no intercede por nadie que le busca, y esta gente se ha quedado con sus pecados, pues ¿quién va a pagar por sus pecados? Ellos mismos. ¿Y cómo se paga? Con la muerte. Indica entonces que son personas que morirán. Y dice, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y que será. Pareciera de alguna forma confuso y alguna cosa ahí que no es fácil de entenderla, pero realmente es un texto que cuando se estudia con el Espíritu del Señor, eso es fácil de entenderlo. Ahora, pregunto, ¿cuál es la bestia que era de la que dice el texto? La misma bestia. ¿Pero por qué era? Porque en un momento, ¿qué era esa bestia? Durante 1260 años, ¿qué fue esa bestia? Un poder. Era entonces una bestia que representaba poder y autoridad, dominio y control. Entonces, ¿la bestia qué?
Era, tiempo pasado. ¿Cuándo fue la bestia? Durante el periodo de tiempo que gobernó y hizo lo que quiso y cuanto quiso y prosperó. Pero el versículo dice, era, pero que no es. Está hablando entonces del tiempo presente, no es. Pero ¿desde cuándo la bestia no es? Bueno, si el periodo de que era bestia arranca en el 538 después de Cristo y termina en 1798, cuando Francia manda a su primer ministro, Berthier, al Vaticano, apresa al Papa Pío VI, lo coge preso y se lo lleva entonces a Francia, al exilio, y muere exiliado. Entonces quiere decir que, ¿quién le quita el poder a la bestia que gobernó por todo ese tiempo? Francia. El poder colapsa, una herida de muerte. Se le quitan todas las atribuciones y los terrenos pontificios que este sistema tiene. Entonces la bestia sufrió una herida de muerte. Al sufrir la herida de muerte, que fue febrero 10 de 1798, entonces la que era bestia, ¿ahora qué es cuando ha recibido la herida de muerte? No es. Ya no es bestia. Está herida. Está casi a morir. Entonces indica que la bestia fue cuando tuvo el control y el dominio y la autoridad y hacía cuanto hacía. Pero recibe una herida y esa herida la tira al piso. Ya no es bestia. Desde entonces hasta nuestro tiempo, la bestia, ¿en qué condición está? Herida. Pero ¿está cómo? Pero cada día, ¿cómo va esa herida? Sanando. Y el efecto de lo que está sanando esa herida lo podemos ver como esta bestia en diferentes partes donde va sigue siendo como un poder que es bien recibido, que donde quiera que va, los países que hacen, bienvenido. Hubo un presentador en El Salvador cuando fue entonces Juan Pablo II. Llegó allá y bajándose del avión, los presentadores de noticias, pero un periodista bien osado, y dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del Salvador. Que Dios lo perdone porque no sabe lo que dice. Palabras que solamente deben de ser pronunciadas a Jesucristo, nuestro verdadero Cordero, que con su muerte nos ha dado vida. Amén. Solo para que tengas una imagen de cómo es recibido donde llega esto. Ahora nota, la herida de muerte no ha hecho que pierda su autoridad religiosa, porque sigue siendo una iglesia fuerte donde quiera que está, pero sí no tiene la autoridad que política ni civil, que le devolverá a ¿quiénes? Los gobiernos. Cuando esa autoridad la recupere, entonces ¿qué? Será otra vez la bestia que no era, que era, no es, pero volverá a ¿qué? Volverá a ser. Y cuando vuelva a ser, ¿qué es lo que va a hacer? Matar, lo que siempre ha hecho. Considerando así a la verdadera iglesia del Señor, los adventistas del séptimo día, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los adventistas fieles del séptimo día serán considerados enemigos de la ley, que ahora va a existir esa ley cuando se imponga esto. Enemigos de esa ley y del orden. Entonces Satanás, ¿qué empieza a hacer? Empieza a crear un caos en el mundo, que poco a poco lo va configurando. Un caos, una crisis. ¿Y a quiénes se culpan de los problemas que están pasando en el mundo? A los que no se someten a la ley que ellos han creado. Y como no se someten, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Obligarlos a qué? A que obedezcan. ¿Obligados a qué? Obedezcan. Lo van a hacer. Y lamentablemente muchos se someterán. Muchos de la iglesia se someterán, recibiendo así la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. ¿En cuál de los dos lados? Yo me atrevo a decir que recibirán la marca de la bestia en la mano derecha, como símbolo de que ellos saben de que realmente no tienen la convicción de lo que la ley dice es así, sino que por conveniencia, no tengo opción. Y se someten. ¿Quién recibe la marca de la bestia en la frente? Aquel que realmente cree absolutamente que esa ley es divina y que se identifica con el domingo, el día del Señor.
personas lo creerán. Al creerlo y lo viven y se someten, son los que reciben ¿dónde? La marca de la bestia en la frente, por convicción, pero en la mano, por conveniencia. ¿Por qué? Porque la ley dirá, si tienes la marca, puedes comprar, puedes vender. Si no, entonces ¿cómo vivo? ¿Cómo sobrevivo? Por eso dije la vez pasada, para el pueblo de Dios, vivir en las ciudades bajo ese contexto será vivir con la soga al cuello. No es la voluntad de Dios de que su iglesia siga estando en la grande ciudad ni en las ciudades. De cierto os digo, dice la sierva de Dios también, que es tiempo de ir abandonando las grandes ciudades hacia las ciudades pequeñas. La pregunta surge: ¿cómo vamos a amonestar a las ciudades? La sierva misma de Dios dice que aquellos que visitan a las ciudades amonestan a las ciudades, pero vuelven a donde ellos están. Ese es el plan de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir tal precepto. Porque si queremos ser fiel a Dios, nos someteremos a su voluntad. Pero recordemos entonces, la bestia, ya se me olvidó, ustedes me pueden ayudar. ¿Qué significa que la bestia era? ¿Cuándo la bestia fue? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo la bestia fue? ¿Durante cuánto tiempo? 1260 años. Que inician en el 538 después de Cristo y terminan en 1798 antes del 10 de febrero. ¿Cuándo la bestia no es? Cuando recibe la herida. ¿Quién le propició tal herida? Francia. Desde entonces, la herida que recibe la bestia, de las 7 cabezas, ¿cuál de las 7 cabezas es la que recibió la herida? La quinta, que es el sistema papal. Entonces, cuando recibe esa herida, entonces la bestia va como periódicamente sanando, hasta que al final la bestia, ¿qué es? Era y no es, y volverá a ¿qué? Y volverá a ser lo que ha sido. Pero dice que esta bestia está por subir ¿de dónde? Del abismo. ¿Y el abismo qué significa? El estado ¿de dónde? De muerte. Porque aquí la palabra es tártaros, que significa sepultura, o lugares de los demonios, oscuridad. Entonces, ¿dónde está la bestia ahora mismo desde que recibió la herida? En el abismo. Donde los demonios están, donde los demonios afectan y controlan, ahí está la bestia. Pero Juan ve a la bestia que está saliendo ¿de dónde? Indica que si sale del abismo, donde está en un estado muerto, al salir, ¿qué significa? Que recobró vida, que ha resucitado la bestia. Cuando la bestia resucita, entonces el mundo, y todo el mundo se maravilla. ¿Y quién podrá contra ella? Dice la misma Biblia en Apocalipsis. ¿Quién podrá contra ella? Y dice ahí entonces, la bestia cuando sale del abismo significa cuando recobra su poder. Así es que de una forma clara está aquí Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13. La bestia era, Apocalipsis dice que era cuando le fue dada autoridad por hablar durante 42 meses. En ese periodo de tiempo la bestia fue. Pero cuando ya la bestia no es, cuando una de sus cabezas recibe una herida de muerte. Cuando está por subir del abismo, es decir, del reino de la muerte, cuando su vida mortal es sanada. ¿Y quién es que le da el aliento de vida para sanar la herida? ¿Quién le devuelve tal cosa? Los Estados Unidos de América, el país que Dios ha bendecido, la tierra de la libertad, la tierra que siempre fue refugio para el pueblo de Dios. Este país entonces que ha recibido de parte de Dios su bendición, llega el momento en que este país renuncia a todo lo que Dios ha hecho por él y apostata de lo que ha creído, y por lo tanto dice la sierva de Dios, cuando Estados Unidos, que ya empezó a quitar los puntales que Dios estableció, anulando el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando el país ahora dice de que se puede casar quien quiera con quien quiera, con tal que se amen, ya quitó de ahí un fundamento importante de esos monumentos que Dios instituyó en el inicio, pero le queda uno por quitar. ¿Y cuál es el próximo que quitará? El sábado. Cuando eso pase, dice la sierva, se escribirá en el cielo apostasía nacional. Y indica entonces que desde ese momento este país ha renunciado completamente a la verdad. Y si renuncia a la verdad, y la Biblia dice que ¿quién es la verdad?
Jesucristo. Cuando renuncia entonces a Jesucristo, ¿a quién se somete? A Satanás. Quiere decir que a partir de ese momento quien controla a este país es la mujer. ¿Y quién es la mujer? El sistema papal. Tanto la bestia como la mujer, tanto Estados Unidos como el Vaticano. Entonces, ¿ahora qué son en manos de Satanás? Los instrumentos con que hará la vida imposible. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no está solo. Tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dice Juan que lo va a venir montado sobre un caballo como símbolo de un conquistador, como un símbolo de vencedor, que ahora viene después de pelear y guerrear contra los poderes de las tinieblas y del mal. Ahora viene a buscar ¿a quién? Aquellos por quienes ha peleado, su amado pueblo, nosotros. Qué belleza, ¿no es cierto? Qué importante mensaje lo que nosotros tenemos en este sagrado libro. Y vemos entonces al final, cuando la bestia recobra su poder, entonces ¿qué pasa? Se maravilla toda la tierra en pos de ¿qué? En pos de la bestia. Y ahí está una vez más tal cosa. Así que la bestia era cuando tenía poder, no era cuando se le da la herida de muerte. Y cuando sube del abismo, cuando recobra su poder. Y la bestia será ¿cuándo? ¿Cuándo volverá a ser la bestia? Cuando se una ¿qué? Con esto. Ahora mira, ¿qué función tiene el protestantismo apóstata que exigirá y son los que guerrearán contra el poder civil representado por este país? ¿Qué función ejercerá entonces el protestantismo apóstata en esa unión ilícita con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, formarán una alianza. Queridos hermanos, hay un plan bien bonito diseñado por Satanás, que es muy bonito, y que ahí, como la misma palabra dice en Mateo 24, Jesús dijo, caería si fuera posible, ¿quiénes? Los escogidos. Los escogidos. ¿Saben cuál es ese plan bien estructurado que el enemigo tiene? Se llama ecumenismo. El ecumenismo es un plan de unificar las iglesias. Que todas las iglesias sean ¿cuántas? Uno. Que todos nos unamos en el amor del Señor Jesús. Suena bonito, ¿no es cierto? ¿Y debe ser así? Sí, hay que unirnos con el Señor Jesús, pero en la verdad. Entonces, ese es el plan bien bonito. Y déjame decirte que lamentablemente muchos líderes de nuestra amada iglesia, los adventistas, nuestra iglesia, cederán a esa demanda. Cederán. Pero el hecho de que estas personas cedan no implica que la iglesia ha caído. Porque esta iglesia, aunque parezca que cae y tiene situaciones difíciles, hay fieles dentro de ella que no doblan rodillas a Baal. Y esos fieles son los que Dios considera su iglesia. Dios nos dé la valentía y la fuerza, empezando por Rodolfo, siguiendo por el pastor querido que está aquí, y cada uno de nosotros, que nosotros seamos de los que nos mantenemos de parte del Señor. Ahora en tiempo de bonanza como en momentos de tempestad. Que Dios nos ayude. Ecumenismo. Y esto es lo que está pasando. Mira, cuando Trump recibe la investidura y es presidente de este país, mira qué es lo que están haciendo esas personas alrededor de Trump, imponiéndole la mano. ¿Qué están haciendo? Orando por él. Orando por él. ¿Hay algo malo que esta gente ore por él? No. Pero ellos, tanto Trump como ellos, comulgan lejos de la Biblia y son los que serán en manos de Satanás los instrumentos para llevar adelante el cumplimiento de esta profecía. Entonces dice el versículo 9. Vamos al versículo 9. Esto es para la mente que tenga ¿qué cosa? Sabiduría. Las 7 cabezas que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero al mismo tiempo que son 7 reyes. Así es que los montes, ¿cómo? Los montes son los mismos reyes. Es decir, un monte que es en la Biblia esto también un gobierno, es también un reino, un poder. Se lo digo para muestra un botoncito. Daniel dijo de que y al final de aquellos días una piedra arrancada de un monte dará ¿en dónde? En los pies de la estatua.
Y esa roca, dice que quebrará eso y se hará un gran monte que perdurará por ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, cuando en su venida lleve a su pueblo, vaya por 1000 años al cielo, regrese con su iglesia y se instituye entonces en la tierra restaurada su reino sempiterno. Entonces, ¿qué es un monte? Un reino. Entonces, cuando habla de que son 7 montes, son también 7 reyes, hablando, son palabras sinónimas refiriéndose a ¿qué? Al mismo acontecimiento. Por eso dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Pero la mente que tiene sabiduría es aquella que está anclada en la fuente de la sabiduría, que es Dios. Amén. La obediencia a Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbio, ¿no es cierto? Y dice el versículo 10, son reyes, es decir, los mismos montes son reyes. Y dice, 5 de ellos, ¿qué han pasado? Han caído. Uno es, y el otro aún no. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por tanto, entonces, vamos a ejemplificar tal cosa. O más bien dicho, a explicarlo. Estoy corriendo porque el tiempo, lógicamente, ya no nos da más. Pero llegamos a la explicación de tal cosa. ¿Qué son los 7 montes o reyes? Son reinos. Así que vamos a ver. Dice, 5 han caído. ¿Cuáles son esos 5 que ya han caído? Esos 5 reinos que han caído. ¿Cuáles son? Babilonia, el primer imperio. Meda y Persia, segundo. Grecia, tercero. Roma imperial, 4. Y Roma papal, 5. Hasta la época de 1798, febrero 10, 5 reinos ya estaban ¿dónde? Caídos. Así que de los 5 poderes, 5 habían ya pasado. Pero sigue diciendo el texto. 5 han caído. Y luego dice, uno es. Si 5 han caído, ¿cuál es entonces el que es? Que es el tiempo presente. 5 han caído, es pasado. Ya cayeron, han quedado en la arena de la historia. Pero uno es. ¿En qué tiempo está? Uno es el presente. ¿A partir de qué? Del tiempo en cuando ha caído el último de los 5. De ahí en adelante, entonces, es la época de otro gobierno que toma el protagonismo en el escenario profético. ¿Y cuál es ese uno? Francia revolucionaria, que es la misma Roma papal, en la época de Noé. Ahora, ¿por qué Francia? Bueno, si nosotros vamos a la historia bíblica, desde Babilonia, cuando Babilonia cae, ¿por qué es que cae? ¿Por qué cae Babilonia? ¿Quién lo desplaza del escenario? Medo-Persia viene y ahora quita a Babilonia y se ubica Medo-Persia. Después de que Medo-Persia acaba su periodo de tiempo, ¿quién lo desplaza? Grecia. Y si así vamos entonces, ¿quién desplaza a la bestia dándole una herida mortal? Francia. A partir de Francia hacia adelante, entonces encontramos una alianza interesante. Porque Francia es que domina, pero a partir del periodo en el que Francia entra, paralelamente Estados Unidos entra también en el mismo escenario. De acuerdo a lo que estamos leyendo ahí. Entonces, el periodo presente es el periodo en cuando Francia le quita el control y el dominio ¿a quién? A la bestia. Esa época ha sido conocida como la época del racionalismo. Los estudiosos de la historia entenderán cuando hablamos entonces del momento del racionalismo, que ahora todo, en vez de concentrarnos en la Biblia, ahora nos concentramos ¿en dónde? En la razón, en nosotros, como el ente sobre el cual todas las cosas deben de girar. Pregunto, ¿debemos ser nosotros el centro en el que todo gire en alrededor nuestro? Esa fue la época del racionalismo, de la mente, del yo, desviando la atención de Dios hacia el hombre. Y Francia ocupa ese lugar. Pero dice aquí, esta parte con esta están íntimamente ligadas. El otro, de acuerdo al texto, dice, aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto? Breve tiempo. Entonces nosotros encontramos aquí a Francia estableciendo alianza con Estados Unidos. Yo les pregunto, así como les dije hace un rato, en la sesión anterior,
¿Qué tiene que ver el idioma latín en el dinero de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero indica entonces que ahí hay algo. Porque para que esté escrito el idioma del Vaticano, de Roma, en el billete de dólar de Estados Unidos, es porque hay una alianza. Hay una alianza. Pregunto, ¿qué está haciendo una estatua, un monumento llamado la Estatua de la Libertad en Nueva York? Ahí. ¿Quién me dice algo? ¿Qué hace ese monumento ahí? Ustedes saben que esa estatua que está ahí fue un obsequio, un regalito para Estados Unidos. ¿Quién se lo regaló? Qué interesante. Francia le regaló lo que ahora nosotros conocemos como la Estatua de la Libertad. Francia entonces con Estados Unidos establecieron desde épocas antiguas la época del racionalismo, en donde Estados Unidos empieza a formarse y a configurarse como un poder fuerte. ¿Lo ha logrado? Sí, la Biblia estaba prediciendo tal cosa y se ha cumplido tal cual es. Entonces a partir de ahí, Estados Unidos, ¿qué ha sido? Alguien que ocupará brevemente en el escenario político de la tierra y profético un gobierno que creará un gobierno que mundial, porque es Estados Unidos el que construye una ley que obliga a que los moradores de la tierra, no solamente de Estados Unidos, sino a que la tierra entera, al obedecer esa ley, le rinde tributo y adoración ¿a quién? A la bestia que está herida. Así que la brevedad de ese tiempo implica el gobierno mundial que establecerá Estados Unidos, porque la ley dominical empieza a ejercerse ¿en cuál territorio? Aquí. Pero de aquí se expande al mundo. Y si hay una ley que debe ser obedecida en el mundo, indica que debe haber una legislación que imponga y obligue a que esa ley se obedezca. Eso se llama entonces, ¿qué cosa? Globalización del poder civil, llamado así comúnmente como un gobierno mundial. Un nuevo régimen de gobierno mundial, en donde hay una cabeza y todos los demás se someten a esa cabeza. Pero ¿cuánto tiempo va a durar tal cosa? Dice la Biblia. Breve tiempo. Y dice ahora el octavo, porque dice el versículo, vamos otra vez, el versículo 10, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, ya hablamos de eso. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, pero dice el versículo 11, la bestia que era, ya dijimos, ¿verdad? El papado, y no es, recibe una herida mortal, y es también, ¿qué cosa? El octavo. ¿Por qué es el octavo? Mira, es un octavo, pero que básicamente se desprende de los mismos 7. ¿Y cuál cabeza de los 7 es el que viene a ser más adelante el octavo? El mismo papado. Y eso es básicamente cuando el papado recobra ¿qué? El poder, que se lo devuelve ¿qué país? Estados Unidos. Ahí básicamente hace la figura de un octavo reino. Pregunto, ¿han entendido esa parte? Dice aquí, esto es para la mente que tenga sabiduría. Era, no es y será. 5 han caído. Ahí está. Uno es, Roma desplaza al papado. Pero luego Estados Unidos crea un gobierno mundial por breve tiempo, porque la ley que crea es obedecida en el mundo entero. De esa manera la imagen es restaurada de la bestia. Pero luego dice que el octavo, esa herida sanada, esa herida que es sanada, viene a ser uno que es de los 7, pero que también hace la función del octavo, que es el papado cuando recobra su poder. ¿Me he dado a entender en esa parte? ¿Lo han entendido, hermanos? Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto, ¿qué son? 10 reyes, pero que dice que aún no han recibido reino, pero por una hora, ¿qué van a hacer? Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, ¿quiénes son esos 10 cuernos? Recuerda que los cuernos en la cabeza de la bestia son también, ¿qué cosa? Poderes. Cuando tienen coronas esos cuernos, porque en Apocalipsis 12, en la primera parte habla de un dragón, pero dice que tiene cuernos, pero no hay coronas sobre esos cuernos. Indica entonces que son gobiernos que existen, pero que no han ejercido la autoridad que deben ejercer cuando el dragón ordena.
Pero cuando este gobierno está en su apogeo y es un instrumento de Satanás, es un cuerno que tiene una corona porque ejerce también ¿qué cosa? El poder que el gobierno tiene. Ahora dice ahí, pero también hay 10 cuernos que todavía no han recibido ¿qué? Reino. Es decir, todavía no tienen la corona como tal, pero cuando la reciban, ¿qué van a hacer estos 10 cuernos? Dice que reinarán juntamente con la bestia. Y dice que estos, versículo 13, estos que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Nota? Ahora, ¿quiénes son esos 10 cuernos? El mundo está dividido tanto como política y económicamente. ¿Y cuáles son las divisiones que el mundo tiene? Son todos aquellos bloques de países poderosos en las diferentes regiones del planeta que sus economías, para fortalecerla y ejercer más fuerza y poder en el mundo, se han hecho en bloques para poder entonces representar una fuerza. Esos países, de hecho, les menciono, el mismo sistema ha clasificado a los países más ricos del mundo y los más industrializados. ¿A esos cómo se les llama? De hecho, solo son 8. Los G8, que son los más ¿qué? Los más desarrollados. ¿Quiénes vienen por debajo de ellos? Les llaman los G20. Aquellos que no están en los primeros, pero que tampoco están en los últimos. Son países representativos en el mundo también. Están ahí. Esos G20, llamados así, se unirán ¿en qué? En bloques. Les ilustro. En América, donde nosotros vivimos, en América, porque América es desde el norte hasta ¿dónde? Hasta el sur. En América, la economía está dividida en grupos o en bloques. En Sudamérica se llama Mercosur, Mercado Común Suramericano. Un bloque poderoso y fuerte. Pero también en Norteamérica, incluido México hasta Canadá, también es el Merconorte, o el Triángulo Norte que se le llama. También forman una sola ¿qué? Una sola potencia en la economía. Pero encontramos en Europa que también está ¿qué cosa? El mercado común europeo, donde toda Europa que tiene una moneda que se llama el euro, también son países que no están a la altura de Estados Unidos, pero que también son poder. Indica entonces que estos 10 cuernos recibirán en un momento ¿qué cosa? Quiere decir que esos gobiernos en el mundo que están ahora en bloques van a recibir por un momento ¿qué? El poder. Y cuando dice el poder significa que estos reconocen a su líder, reconocen al que ha recibido ahora ¿qué cosa? El reino, que un momento estuvo muerto pero que ahora ha vuelto a la vida, recupera su poder. Y al recuperar el poder, estos que no tenían poder, ahora ¿qué reciben? De parte del que ahora ha recuperado el poder, autoridad. ¿Y qué hacen con la autoridad que han recibido? ¿Se la dan a quién ahora? ¿Se la devuelven a quién? A la bestia. Porque dice que tanto la bestia que ha recuperado el poder, la mujer, como estos países que tienen intereses divididos, no, tienen un mismo propósito y se unen con ella. Mira qué interesante. Todo el mundo entonces se unirá contra quién, ¿con quién? Con este poder. Y al unirse, ¿qué van a hacer? Versículo 14. Mira lo que van a hacer. Pelearán contra el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. ¿Pelearán contra quién? ¿Tú tienes la idea de lo que es pelear con Jesús? ¿Tienes la idea? ¿Recuerda a Jacob? ¿Qué hizo Jacob? ¿Peleó contra quién? Con Jesús. El ángel de Jehová, Jesús. En teología se conoce como una teofanía. Nombres como el ángel de, pero se refieren al mismo Jesús. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Peleó contra el mismo Jesús. ¿Y qué pasó al final? ¿Jesús peleó contra él? No, Jesús solamente hizo algo. ¿Qué hizo? Y al tocarlo, ¿qué pasa? Se desbarató el hombre. ¿Tienes la idea de lo que es pelear con Jesús? El diablo tiene un ejército que se unirá a ellos mismos y pelearán ¿contra quién? Contra el Cordero. Pero sigamos leyendo.
Pero dice ahí, pero el Cordero los vencerá. Amén. Los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados como elegidos y fieles. Nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Porque así como el diablo tiene su ejército, Dios también tiene lo suyo, su pueblo. Que en ese momento este pueblo reflejará la viva gloria y la imagen del Dios a quien este pueblo sirve. Me dijo también, versículo 15, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son las personas que han recibido del mismo vino. Se han embriagado con ese vino y le sirven al mismo poder. Son los que le dan fuerza. Dice que son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán como desolada. ¿Y qué más? Desnuda. Y devorarán sus... ¿Y la quemarán con qué? Mira qué interesante, que aquellos que en algún momento le dieron su apoyo al poder, también en un momento más adelante la dejan sola y guerrean contra ella. ¿Te das cuenta? Pero Dios tendrá que su propio ejército, que le será como fiel a su Dios. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de ¿qué? En otras palabras, lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasará, es simplemente el espacio que Dios permite a Satanás que haga y deshaga y cree lo que va a creer. Y que genere en el mundo lo que va a generar. Lo hará simplemente porque Dios ¿qué? Le permite para que se cumpla lo que aquí está escrito. Profecías. Dios está al control, queridos. Amén. Dios siempre ha estado al control. Y dice el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es esa mujer entonces? La gran ramera. El sistema papal que ha apostatado, ha desplazado a Dios de su lugar que debe de tener siempre. De hecho, Dios lo tiene. Pero lo que ha hecho el sistema es que desplazar a Dios de la mente del hombre. Porque el hombre, cuando fue formado, la imagen de Dios estaba impresa en él. Con el pecado que Satanás mete en el hombre, ha logrado desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Pero Dios tendrá un pueblo, nosotros, los que somos sumisos a Él, en el que la imagen y la gloria del Dios Altísimo será restaurada en nuestra vida. Amén. Para que el mundo conozca a ese Dios en la vida de esta iglesia. Amén. Qué importante la responsabilidad que Dios nos ha conferido. Amén. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo y la hora en que esta iglesia debe de levantar en alto el estandarte de la verdad. Amén. Al levantar el estandarte de la verdad, eso exigirá de esta iglesia y de nosotros, desde los estratos más altos hasta nosotros aquí, exigirá compromiso, responsabilidad y valentía. 3 elementos que solamente Dios puede dar a aquel que le dice: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida. Y eso es lo que en esta noche yo voy a pedir. Satanás está listando su ejército para pelear contra Dios. Al final, ya leímos por la Biblia que ese ejército que guerrea contra Dios, Dios lo vencerá con solamente un toquecito, como desbarató a Jacob. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Del ejército de Satanás o del ejército del Señor Jesús? ¿De dónde quieres estar? El que quiere estar de parte del Señor Jesús y de su ejército tiene que asumir las consecuencias. Dios pide de ti, ¿qué cosa? Compromiso, responsabilidad o fidelidad. ¿Y qué más? Y valentía. ¿Hay alguno en esta noche que dependiendo del Señor Jesús, no de sí mismo, sino dependiendo del Señor Jesús, viniendo aquí, le dice: Señor, ayúdame a ser miembro de ese ejército que se someta a tu voluntad cumpliendo con esas 3 cosas?
cosas. ¿Hay alguien en esta noche que desee decirle al Señor que son tal cosa? Bendito sea Dios.